Blanco. Continuamos con los comentarios en el Sol de la Mañana. Vamos inmediatamente con José La Luz. Buenos días, José, adelante. Bueno, buenos días, Julio, Eury, Anibelka, Oli, y espero que los demás compañeros se sumen. Miren, hoy es un día histórico para la República Dominicana. Abril es histórico para la República Dominicana por muchas cosas, pero en el caso de abril los acontecimientos que más se recuerdan es el 55 aniversario del inicio de la Revolución de Abril y el tema de la poblada. La poblada una pregunta. de Oli. El micrófono. Frena el micrófono, por favor. Sí. Y entonces la poblada de 1984, que es otro acontecimiento histórico cuando Jorge Blanco creó la figura del ITEVI, que impactó la economía, que también marcó la historia de la República Dominicana. Y entonces, con relación al tema del 55 aniversario de la Constitución, a mí me interesa mucho porque Juan Bosch, era el gobierno de Juan Bosch que se estaba reclamando su vuelta al poder después de ese golpe de Estado asqueroso, que le hicieron los tres sectores que determinan los procesos en toda la parte del mundo, en toda la historia de la humanidad. En el mismo orden que lo voy a mencionar. Seguridad, religión y economía. Seguridad, religión y economía se pusieron de acuerdo para derrocar a Bosch. Esos son los tres liderazgos que marcan el desarrollo de la humanidad en todos los capítulos de la historia humana. Y aquí los tres se pusieron de acuerdo para derrocar a Bosch. A mí no me preocupa el hecho de que se pusieran de acuerdo para derrocarlo. A mí lo que me preocupa es que lo hicieran sobre la base de una conspiración de mentiras. Y eso es lo que nos tiene a nosotros como un país desarrollado, ese acontecimiento de 1963, de septiembre. Y entonces los hijos ideológicos de Bosch llegaron afectados por ese acontecimiento histórico, tanto el PRD, que llegó al poder en el 78, y luego el PLD, que llegó al poder en el 1996, los hijos de Bosch, porque Hipólito tenía más vínculos con Balaguer que con Bosch, pero todo el mundo sabe lo que significaba Antonio Guzmán para Bosch. De hecho, el cuñado de Antonio Guzmán, el hermano de la esposa de Antonio Guzmán, es el jefe de la Fuerza Armada cuando tumban a Bosch. Entonces, los hijos ideológicos de Bosch llegaron impactados por ese proceso y no pudieron seguir el modelo de Bosch porque tenían miedo, porque lo iban a tumbar también. No lo hizo Guzmán, no lo hizo Jorge Blanco, no lo hizo Leonel y no lo hizo Danilo, los cuatro que dirigieron el país después de Bosch, por tres razones fundamentales. La primera, ese miedo a que el CONEP, las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica, que son la expresión institucional de seguridad, Fuerzas Armadas, religión, Iglesia Católica y economía, CONEP. El CONEP nace para conspirar contra Bosch. Esa es su misión inicial primaria. Luego ya sea otra generación, ahí no hay problema, ahora no hay problema. Pero en principio nació para conspirar contra Bosch. Y la misma fuerza que lo sustentaba están ahí. Y Leonel y Danilo lo que han hecho es tratar de cohabitar con esa fuerza porque le siguen teniendo miedo. Y ese miedo institucional del PLD, junto a la apertura que se produjo en el año 2000, cuando el PLD se convirtió en una maquinaria electoral que empezó a financiarse con dinero de donde viniera, sin ningún criterio ético, que fue lo que nos deterioró en términos éticos como partido, ese financiamiento chatarra sucio, en vez de cortarlo, lo que hicimos como gobierno fue que lo estimulamos, empezamos a cogerle dinero a todo el mundo y nos ensuciamos. Entonces, ese es el segundo factor. El miedo institucional de que se repita lo que se repitió con Bosch es el primer factor.
Y el segundo factor es ese financiamiento electoral que nos convirtió en un partido, el Congreso, el quinto Congreso que nos convirtió en un partido cualitativo, y entonces nos llevó a buscar todos los vicios del sistema, lo buscamos, todo lo que nos había enseñado Balaguer desde el 96 para acá, lo institucionalizamos. Y por eso hoy nosotros no somos un partido, un país desarrollado, porque el bochismo no se ha podido expresar, porque el bochismo contradice todos los valores de la maquinaria electoral. Y yo creo que Juan Bosch ahí es tan radical como la maquinaria electoral. Lo que debe haber es una armonía entre calidad y cantidad. Nosotros en el PLD solamente nos quedamos con la cantidad y sacamos toda la calidad ideológica del proceso. José, sin ese acontecimiento, Juan Bosch no había sido el símbolo y la figura en la que se convirtió. Incluso, ¿cuál acontecimiento? El de abril. El del derrocamiento. Eso no lo podemos saber. Sin ese acontecimiento, Juan Bosch no se convierte en la figura en la que se convirtió. Sin ese acontecimiento, Juan Bosch incluso no va al marxismo. Y sin ese acontecimiento no hay PLD. Es decir, bueno, pero el PLD es el fruto de una profundización en el pensamiento de Juan Bosch que se da a partir de esos acontecimientos. Bueno, Juan Bosch gobernando con las limitaciones que tenía un país como ese en esos momentos, habría hecho una administración, digamos, con las limitaciones de entonces, y habría sido un presidente. Habría sido un presidente. Pero la impronta. Aquí tú te encuentras varios presidentes buenos que no tuvieron trascendencia histórica. Juan Bosch la tiene. La trascendencia histórica se la da ese acontecimiento. Ahí es que lo convierte en una figura internacional en el plano político, no en el plano literario, que ya estamos hablando de otra cosa. Yo particularmente no comparto todo lo que tú dices, quizá una parte sí, pero yo no estoy analizando a Bosch. Yo estoy diciendo que la República Dominicana es subdesarrollada por ese acontecimiento. Y le voy a decir por qué. ¿Cuál es la impronta? ¿Cuál es el símbolo del gobierno de Bosch? Pues hay que ver esto, ¿no? ¿Qué es lo que proyectabas el gobierno de Bosch 15 o 20 años, él o sus discípulos dirigiendo el país? La Constitución del 63, hermano. Es que la Constitución del 63 es un acontecimiento histórico en sí misma. La Constitución del 63 tenía la potencia para proyectar lo que iba a ser el legado de Bosch gubernamental, que lo es. Esa Constitución no ha sido superada todavía. Todavía hoy esa Constitución no ha sido superada. Entonces ahí está la visión, ahí está el compromiso con el Estado de Derecho y el compromiso con el desarrollo del país en esa Constitución del 63. El único documento por el cual tú puedes proyectar lo que habría sido el legado gubernamental de Bosch es esa Constitución, porque ahí él dijo lo que iba a hacer, incluyendo esa no reelección desde el principio, pues que era un tigre así, incluyendo esa homologación de derechos entre hijos naturales y legítimos. El tipo tenía una visión del diablo, incluido el concepto de zona franca, incluido la visión del país. Ahora, eso se castró, eso se abortó por los tres poderes que yo citaba anteriormente, pero en realidad yo digo que si los discípulos de Bosch, Guzmán, Salvador, Leonel y Danilo, hubiesen seguido a Bosch y no a Balaguer, unidos con el miedo a los norteamericanos y la conversión del PLD y del PRD en dos maquinarias electorales, el PRM ahora, maquinarias electorales igualitas, que son cascarones ideológicos que buscan cuarto, no hacen más nada, no proponen nada. De hecho, ¿cuál es el programa de gobierno de los dos partidos? Búsquenlo. No hay nada. No hay nada. Hay muchas cosas, José. Bueno, sí, claro. El único candidato que tiene un plan de agua, yo de lo sé. solución de agua, Pero ahora cómo la tecnología está presionando el gobierno electrónico. Búscame una propuesta de gobierno electrónico y ninguno lo da, que no existe. Bueno, tú no la has escuchado. Te invitaron para eso. Ya, terminé ese tema. Entonces, ese es el tema. Ahora vamos con esta semana. Yo he tratado de llenar a la gente de optimismo a través de nuestro espacio de Sol de la Mañana en Cuarentena, sobre la base de razonamiento matemático. La matemática puede explicar muy bien el comportamiento de la crisis
Y no sé por qué el Ministerio de Salud Pública debiera incorporarlo, no incorpora estos razonamientos en las publicaciones que hace cada día, ¿no? Debiera hacerlo. Y son básicamente tres, ¿no? El promedio semanal de cómo se va comportando la crisis, los nuevos casos, el factor exponencial, cómo se está multiplicando la crisis por sí misma, que eso para mí es lo más importante para tu poder estimar lo que va a ser la crisis en función de lo que ha sido, tomando en cuenta lo que yo le decía ayer, que ningún país con más de 50 días en crisis sigue complicándose. A partir del día 48 empieza a bajar. Ese promedio es mundial. Lo hicimos en nuestra oficina, es mundial. A partir del día 48, la crisis llega a su punto de inflexión y empieza a bajar. Ya nosotros tenemos 55 días. Pero, oigan este dato importantísimo que encontramos. La peor semana de la crisis que hemos tenido en términos de nuevos infectados, la peor ha sido esta. Del jueves antes a que Danilo hablara, del jueves pasado a este jueves. Ha sido la semana más crítica en cuestión de nuevos casos. En esa semana tuvimos un total de 1.930 casos. Los días más lúgubres fueron el viernes, el día del discurso de Danilo. Ha sido el peor día de toda la crisis, con 371 nuevos casos. El viernes. Luego vino el domingo con 345 nuevos casos. Esos han sido los dos peores días de toda la crisis. 345 el domingo y 371 el viernes. El día de ayer fue un caso también, el del miércoles, perdón, fue un caso también dramático con 256 nuevos infectados. Pero después de eso, en toda la crisis, el único día que se le compara es el 14 de abril, que hubo 328 casos. Después de esos 3 días, uno de 328, uno de 345, que fue el domingo, y uno de 371, que fue el viernes, nunca hemos pasado de 371 casos. Nunca hemos llegado a 400 casos nuevos en un día. Y eso, señores, es importante. ¿Por qué? Porque en la peor semana de la crisis, oigan cuál fue el promedio. El promedio fue de 241 casos nuevos durante la semana. Esos 241 casos nuevos son 130 casos menos que el peor día de la crisis, que fue el viernes de 371. El promedio de 240 casos nuevos. ¿Y por qué yo digo que este valor es tan importante para proyectar la crisis y para sentirnos optimistas? Porque nosotros tenemos al día de hoy 135 personas en cuidados intensivos. ¿Y ustedes saben cuál es nuestra capacidad de camas para casos graves? 3.000 camas. Y se están aumentando más. Ahora, si nosotros sacamos el porcentaje de 135 sobre 3.000, ¿ustedes saben qué me da a mí? 4.5%. Entonces, lo que el virus está impactando en el sistema nacional de salud nuestro, en nuestro sistema sanitario, es un 4.5%, señores. O sea, todavía nosotros tenemos capacidad para atender a un 95.5%. El 95.5% de las camas disponibles para casos de gravedad están vacías. ¿Ven? Por eso las razones que yo tengo de mi optimismo. ¿Cuál es el ratio? ¿Cuál es el valor exponencial por el que se está multiplicando la base de la crisis? La base de la crisis andaba ayer en la totalidad de casos, en la base de la crisis, 5.443. Si multiplicamos, si dividimos 5.443 por el último día de valores nuevos, que fue ayer, 244 de ayer jueves, multiplicamos eso por la totalidad, dividimos eso por la totalidad de casos del virus de la base, que son 5.443, el valor exponencial, ¿usted sabe a cuánto llega? 0.044. 0.044.
el virus, el coronavirus en República Dominicana se está multiplicando por 0.044. Eso es una gripe estacional normal. Tenemos 12 provincias con más de 100 casos y tenemos 22 provincias con menos de 100. Ustedes ven, estamos bien. Ahora, ¿cómo se explica eso que acabo de decir anteriormente? Lo de las 12 provincias. Dentro de esas 12 provincias, nosotros podemos ver, vamos a lo siguiente que tenemos aquí. ¿Cuáles son los municipios que más problemas están generando? Bueno, vamos a verlo aquí, brevísimamente. Los municipios que más problemas están generando son déjame ver, aquí están. Los municipios son San Francisco de Macorís, que tiene el 25.57% de casos de fallecimiento, Santiago, van 2, Santo Domingo 3, Santo Domingo Este 4, Santo Domingo Norte 5, Santo Domingo Este 6, Puerto Plata 7, Salcedo 8, La Vega 9, San Pedro de Macorís 10. Tenemos 10 municipios con la mayor tasa de fallecimiento. Esos son los 10 municipios que hay que aislar. Aislar, nadie entra, nadie sale, para que el virus no circule. Eso está en el boletín de ayer. Por eso yo estoy diciendo que tenemos razones para sentirnos llenos de optimismo en este fin de semana. Tenemos que celebrar, porque estos indicadores que yo le estoy mostrando celebrar aquí, no. Sí, Julio, tenemos que celebrar. Digo, ¿Tú sabes por qué, Julio? Cuidarnos más para que todo Julio, siga así. ¿sabes por qué no hay que celebrar? Porque no hay forma de que la crisis vuelva para atrás. Lo voy a decir. Ojalá que no. Se han aplicado más pruebas en esta semana que en el resto de la crisis anterior. Más que todas. Porque cada día llegan más pruebas. Y el virus no circula fuera de esos 10 municipios. No está circulando. Bueno. No hay una provincia con 100 casos. Después de esos 10 que yo acabo de citar, de esas 10 provincias, yo cité los municipios, no la provincia. Pero, para terminar, ¿qué entonces tenemos que hacer en lo que queda de crisis? Miren, señores. El discurso de Margarita de anoche. Ella dice que se incorporaron 70,000 nuevas familias, 245,000 nuevos beneficiarios. Y ella dice que están haciendo esfuerzos, oigan esto, eso está en el discurso, eso lo estoy citando entrecomillado, para identificar nuevos trabajadores por cuenta propia, porque las familias nuevas son para trabajadores por cuenta propia. No son los de quédate en casa, porque eso están identificados por Ciuben. 1.5 millones más los 803,000 familias que habían. Son trabajadores por cuenta propia. Ella dice, estamos haciendo esfuerzos para identificarlo. Vicepresidenta, usted sabe cómo yo la quiero. Doctora, haga una aplicación, se la hacen en 24 horas en su oficina, los muchachos. Si usted quiere, llámeme que yo pongo mi muchacho a hacérsela. Esa aplicación le va a decir a todo el mundo, inscríbase, usen Aurora, para que la gente se inscriba. Bien. Los trabajadores por cuenta propia, y machéenlo con el programa de fase y con el programa de quedarte en casa. Y ya usted va a tener lo nuevo. Bien. Y ya lo tiene ahí. Ahora, ¿con qué termino? Miren, cómo yo proyecto la crisis, tomando en cuenta los datos que le he dicho, que están sujetos a que cualquiera los rebata hasta que termine este programa de hoy. Todo lo que yo he dicho aquí. Yo no veo necesidad de que el presidente, yo estoy tan optimista que yo no veo necesidad de que el presidente vuelva a pedir una extensión del estado de emergencia. No tiene sentido. Porque tenemos el 90. Tenemos el 95%. Tenemos que irnos para que concluya, José. Okay, espérate, Julio, me falta nada más 2 ideas. Tenemos el 95% de la cama vacía en los hospitales. ¿Cuál es la necesidad de pedir una extensión del estado de emergencia si el promedio de casos nuevos anda por 240? Bien. Dígame. Entonces, la cuarentena, si se va a reducir, porque yo no creo que llegue al 30 de mayo la cuarentena, tenemos que cuidarnos de usar mascarilla, lente, distanciamiento social y toque de queda. Eso se tiene que mantener. Para el toque de queda, la cuarentena no. Entonces, si vamos a reducir el tiempo de la cuarentena en 1 mes, 2 meses, 3 meses, porque no sabíamos hasta cuándo iba a durar, y tenemos recursos en reserva, nosotros podemos hacer algo con lo que yo quiero dejar el mensaje en la mente del gobierno y del pueblo y de ustedes, mis compañeros. Nosotros podemos aumentar la calidad de la cuarentena para que la gente la siga respetando y el virus no se eche para atrás. ¿Cómo mejoramos la calidad de la cuarentena? Nosotros podemos
En El Salvador están dando $300 por familia. Nosotros estamos dando 100. Pero nosotros tenemos más familias que El Salvador, pero también tenemos más cuartos. Nosotros podemos duplicar el presupuesto de la familia, llevarlo a $200. El gobierno puede hacer una consideración para asumir una parte o la totalidad de los alquileres. El gobierno puede asumir el congelamiento de la factura eléctrica y el gobierno puede asumir la factura de internet, que es más importante que la del cable, porque la de internet está asociada como a 5 servicios. Y entonces, como vamos a disminuir la cuarentena, podemos aumentar la calidad de la cuarentena, porque yo estimo que antes de que finalice mayo, nosotros vamos a estar superando esta crisis del coronavirus. Bien, señores, antes de la pausa vamos a tomar algunas llamadas y después regresamos con el comentario de Anibel Carrosario, pero vamos a tomar algunas llamadas. Vamos a colocar los teléfonos. Adelante. Comunícate 809-540